Muy buenos días a todos ustedes. Con muchísimo gusto, el Padre Efraín Silva, párroco de Nuestra Señora de los Dolores en Irapuato, Guanajuato, saludándolos para compartir con ustedes esto que pienso puede ser importante y al mismo tiempo puede ayudarnos muchísimo para intensificar su oración. Parto de algunas interrogantes y de algunas preguntas que me han hecho algunas personas que siguen la Eucaristía desde esta página en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores en este tiempo de la contingencia por el coronavirus. Normalmente la Eucaristía empieza con el saludo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera. Viene la oración colecta y luego las lecturas. Aquí en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, aprovechando también la presencia de las hermanas religiosas adoratrices perpetuas que atienden el Colegio Amado Nervo que está aquí frente a las oficinas de la parroquia, aprovechamos también la Eucaristía porque esto es litúrgico, es decir, es oficial por parte de la manera como celebramos nuestra fe de la Iglesia. Hacemos el rezo de lo que se llaman las laudes. Quiero aprovechar esta oportunidad para que ustedes entiendan, aprendan o profundicen en qué significa hacer las laudes. Miren, la Iglesia Católica pide de manera particular a los obispos, al Papa, por supuesto, los sacerdotes y las religiosas, pero a los sacerdotes de manera comprometida, es decir, es parte de nuestro compromiso sacerdotal el que hagamos oración por todos los fieles de la Iglesia Católica, por las necesidades del mundo. Entonces, para nosotros sacerdotes, es obligatorio hacer oración por toda la iglesia, por todo el mundo, por todas las necesidades, particularmente de la iglesia. Por lo mismo, hacemos lo que se llama la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es, de manera oficial, hacer oración como nos lo propone la misma Iglesia Católica en las instancias adecuadas que nosotros los sacerdotes, y lo sugieren muchísimo también para los fieles, que hagamos la liturgia de las horas. Voy a mostrarles en este momento, este es un tomo. Para nosotros sacerdotes son 4 tomos de lo que ustedes están viendo. La liturgia de las horas es el tomo 1, el tomo 2 que tengo en este momento en mis manos, el tomo 3 y el tomo 4. En estos 4 tomos están incluidas todas las formas, las maneras y los momentos de oración que nosotros los sacerdotes hacemos oficialmente por la Iglesia. Quiero leer de manera textual para ustedes, para que para tratar de explicarles un poquito más qué es la liturgia de las horas. Miren, la liturgia de las horas es una plegaria litúrgica, es decir, es una oración oficial de la Iglesia que vincula o que une en la misma plegaria, es decir, que oramos en el mundo todos los sacerdotes y toda la iglesia de la misma manera, y nos vincula y nos une a todos los fieles de la iglesia, en todos los lugares, en todos los espacios y en todos los tiempos. La instrucción general de la Sagrada Congregación para el Culto Divino en el año de 1971, en el número 12, decía lo siguiente: la liturgia de las horas extiende a los varios momentos del día las alabanzas y acciones de gracias, igualmente que la memoria de los misterios de la salvación, los ruegos y la pregustación de la gloria celestial que se nos ofrece en el misterio eucarístico.
como centro y culmen de toda la vida de la comunidad cristiana. Es decir, la liturgia de las horas, el que oremos en todas las partes del mundo, la Iglesia Católica, de la misma manera, es precisamente para que nosotros hagamos memoria de la historia que nos dio vida y que nos dio salvación. Que pidamos al Señor por nuestras intenciones y necesidades, que lo alabemos y sobre todo también que nos unamos en las plegarias por todas las intenciones y necesidades de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, en su carta apostólica del 4 de diciembre del 2003, con motivo del 40º aniversario de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium, nos dice lo siguiente. También quiero leérselos para empezar a explicarles qué es la liturgia de las horas. Decía el Papa San Juan Pablo II, es importante introducir a los fieles. Vean por qué nosotros y yo hago la liturgia de las horas con los fieles y ustedes me han escuchado que hacemos este rezo. Es importante, pues, dice el Papa, introducir a los fieles en la celebración de la liturgia de las horas. El Papa nos está pidiendo que no solo los sacerdotes oremos, sino que también ustedes hagan oración. ¿Por qué? Dice el Papa, como oración pública de la Iglesia. Es fuente de piedad y alimento de la oración personal. Continúa el Papa, no es una acción individual o privada, sino que pertenece a todo el cuerpo de la Iglesia. Por tanto, continúa Juan Pablo II, cuando los fieles son convocados y se reúnen para la liturgia de las horas, uniendo sus corazones y sus voces, hacen visible a la Iglesia que celebra el misterio de Cristo. Esta atención privilegiada a la oración litúrgica no está en contraposición con la oración personal, es decir, es una oración oficial de la Iglesia, pero cada uno de ustedes puede seguir haciendo sus propias oraciones. Dice el Papa, al contrario, la liturgia de las horas supone y exige la oración personal y se armoniza muy bien con otras formas de oración comunitaria, sobre todo si han sido reconocidas y recomendadas por la autoridad eclesial. Hasta aquí el pensamiento de Juan Pablo II. Y creo que es entonces este el momento para responder a la pregunta crucial. ¿Qué es la liturgia de las horas? Aquí está la respuesta. Es el resultado de un proceso por el cual aquella doble exhortación del Señor Jesús a la oración y a la oración comunitaria se va estructurando en una serie de súplicas que, distribuidas a lo largo de cada jornada, a lo largo de cada día, impregnan o llenan todo el día. Germen de esto lo podemos encontrar en la primitiva comunidad cristiana que se reunía para hacer oración. La liturgia de las horas entonces quiere responder a la invitación de Jesucristo. Oren y velen para no caer en tentación. Ciertamente la liturgia de las horas no es una oración cualquiera. Yo diría que es más bien una plegaria litúrgica aceptada por la Iglesia, que es oficial, que une en la misma plegaria a todos los fieles de todos los lugares, por lo que se realiza aquello de que aunque sea una multitud dispersa a través del mundo, tiene un solo corazón y una sola alma. Y busca tener también una sola voz, uniéndose en las mismas palabras. De esta manera, las oraciones hechas en común
poco a poco se fueron ordenando como una serie definida de horas o de momentos. Por eso, la liturgia de las horas o el oficio divino, como también se le conoce, se enriquece con algunas lecturas. Es sobre todo una oración de alabanza y de súplica, y también oración de la Iglesia con Cristo y a Cristo. Por eso podemos comprender que la liturgia de las horas es una nueva manera de ejercicio de la participación del sacerdocio de Cristo. Cuando nosotros hacemos la oración de los fieles, estamos celebrando como sacerdotes el regalo que a todos los bautizados nos da Jesucristo. Y por eso hay que desterrar definitivamente definitivamente la idea de que esta liturgia de las horas sea solamente una tarea que compete a los sacerdotes, a las religiosas y religiosos de especial consagración. Es decir, la liturgia de las horas nos une como iglesia a lo largo y ancho del mundo en momentos concretos de todo el día para que pidamos unidos como iglesia al Señor. Son 7 momentos de oración cada día en el transcurso de cada jornada, según aquello que nos dice el Salmo 119 y 164. 7 veces al día te alabo por tus justos juicios. De esos 7 momentos, hay 2 que son principales y se consideran como los quicios o los ejes de toda la liturgia de las horas, que son las laudes y las vísperas. Se los explico en un momentito. ¿De qué consta entonces la liturgia de las horas? ¿Cuál es el contenido de estas 7 horas? Consta primero de un himno inicial. Es un himno poético que nos ubica en el momento propio en que se hace la plegaria, es decir, para cada momento del día hay un himno que es poético, que es una alabanza a nuestro Dios. Después del himno son 3 salmos. Van cambiando conforme los tiempos, van cambiando conforme los días. Después de los 3 salmos, una lectura bíblica que en lo que se llama el oficio de lectura es más extensa, es decir, es mucho más amplia. Es menos extensa en las restantes horas. Y luego, después de la lectura bíblica, vienen las oraciones de intenciones en las laudes y vísperas. Después de esas oraciones de intención, viene una oración conclusiva. Y en lo que se llama el oficio de lectura, hay una segunda lectura más o menos grande, extensa, que se refiere a diversos temas y tomada de los santos padres o de los santos festejados. Si se celebra, por ejemplo, a San Ambrosio, al mismo San Efrén, mi patrono, normalmente se busca una lectura de aquellos que escribieron y que nos legaron sus memorias. En este sentido, quiero terminar esta pregunta de qué es o qué son las liturgias de las horas, valorando una vez más esta liturgia. Esta liturgia, la liturgia de las horas, brota de la esencia misma de la Iglesia, que es una comunidad o que debe ser una comunidad orante por excelencia y que busca tributar a Dios aquella adoración en espíritu y en verdad. De que Jesús habla a la samaritana en el Evangelio de San Juan y que intercede constantemente por la salvación de los hombres todos en unión con Jesús, que rogó tan insistentemente por ella. Con esta liturgia de las horas, con estos rezos, con estos salmos, con estas oraciones, con estos himnos, con estas súplicas,
nos asociamos desde la tierra al himno que los ángeles y los santos tributan para siempre a Dios en la gloria, y por lo mismo se convierte en algo así como un adelanto del cielo. Es decir, nos unimos al coro de los ángeles, a los santos que constantemente alaban al Señor, y nosotros lo hacemos en 7 diferentes momentos de nuestro día. Por eso, la liturgia de las horas es fuente de gran gozo, como que en ella además la Iglesia asume los deseos de todos los cristianos e intercede por la salvación de todo el mundo ante Cristo y por él ante el Padre. Así, de esta manera, la liturgia de las horas no es solo medio de santificación personal, que sí lo es por supuesto, pero además es eficaz instrumento de fecundidad apostólica. Es decir, si hacemos oración, nos vamos a sentir comprometidos para trabajar en, con y por la Iglesia. Y queriendo decir y terminar explicando qué es la liturgia de las horas, termino esta pregunta recomendando vivamente a todos ustedes los laicos a que acepten la invitación que ha hecho Dios, sobre todo a través del Concilio Vaticano II, y se vayan poniendo en contacto con este oficio divino o con esta liturgia de las horas, que les abrirá junto con la misa una nueva y copiosa fuente de vida cristiana. Quien aprende a degustar, a saborear esta liturgia, jamás la abandonará. Por lo mismo, por eso, y esa es mi intención con este video, que el pueblo de Dios se sienta llamado a tomar parte en la liturgia de las horas. Por lo que la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium, dice, fíjense, se recomienda a los laicos que recen el oficio divino o con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso de manera particular. Y unos números atrás nos decía la misma Constitución, la función sacerdotal de Jesucristo se prolonga a través de su Iglesia, que sin cesar alaba al Señor e intercede por la salvación de todo el mundo, no solo celebrando la Eucaristía, sino también de otras maneras, principalmente recitando el oficio divino o la liturgia de las horas. ¿Cuál es la estructura actual de la liturgia de las horas? Tratando de explicar un poco más. Miren, la estructura se concreta mediante una serie de oraciones que señalan, consagran y santifican los diversos momentos del día, ya se los había dicho. En este sentido, la estructura actual de la liturgia de las horas comprende estas siguientes horas. Primero, la oración de la mañana, que normalmente es al levantarse o un poquito después, que se llaman laudes. Después está la otra hora hacia las 9 de la mañana, que se llama la hora de tercia. En torno al mediodía está la hora sexta. Hacia las 3 de la tarde está la hora nona. Y al finalizar las tareas del día, de las 6 a las 8 de la tarde, cuando ya terminamos del trabajo, 7 o más o menos, se rezan las vísperas. Y hay otra oración que se llama el oficio de lectura, que tiene un himno, que tiene 3 salmos, que tiene 2 lecturas bastante amplias. Esa se puede hacer en cualquier momento de la jornada. Y finalmente, una oración inmediatamente antes del reposo nocturno, que se llama las completas. Es decir, si ustedes se fijan,
es la invitación de la iglesia y particularmente a los sacerdotes, a nosotros que tenemos el regalo sacerdotal, las religiosas, los religiosos, pero como me lo escucharon, es una invitación también para todos los fieles de la iglesia. Es decir, que sea la oportunidad de unirnos a toda la iglesia para hacer la misma oración. Y no olvidemos algo importante. ¿Por qué los salmos y por qué 3 salmos en cada una de las horas de la liturgia de las horas? Porque Jesucristo oró con los salmos. Es una oración. Ustedes en su casa pueden tener la Sagrada Escritura y lean los salmos, y hay salmos para todo tiempo, para todo tipo y para todo momento. La liturgia de las horas se divide en 4 semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, etc. Es decir, cada mes nosotros estaremos repasando los mismos salmos, pero cuando es una fiesta o una solemnidad, se rezan los salmos del domingo de la primera semana. También hay oraciones propias para los santos, para las fiestas, para las solemnidades. Cuestión de ir practicando y de ir haciendo el rezo de la liturgia de las horas para que vayamos aprendiendo. Ustedes dirán, Padre, nos estás hablando de 4 tomos más o menos de este porte, y yo les digo simplemente, ¿por qué me atrevo a hacer este video y por qué quiero compartirlos e invitarlos a que hagamos la liturgia de las horas? Ahora ya con los celulares hay aplicaciones, simplemente pongan en la tienda de su teléfono, pongan liturgia de las horas. Hay varias versiones, pero ciertamente ahí van a poder encontrar toda la liturgia de las horas para que se unan, sobre todo quienes nos siguen en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, hagan los salmos. De aquí en adelante yo les diré en qué momento estamos, qué día de la semana, qué semana estamos rezando, si son salmos especiales o si son oraciones y peticiones especiales, porque es solemnidad, porque es fiesta, porque es memoria de algún santo, etcétera, yo se los iré indicando. Por eso, utilicen su celular, vayan a la tienda que les ofrece las aplicaciones, bajen la liturgia de las horas y seguramente podremos unirnos en esta oración. La intención es de que ustedes, por lo menos que nos siguen en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, sepan qué es lo que estamos rezando. Y si ustedes tienen ya la aplicación en sus teléfonos, van a unirse a nuestra oración. Normalmente los salmos se hacen ya prácticamente de una manera alternada, 2 coros, el coro de la izquierda, el coro de la derecha, una estrofa la dice un coro, otra estrofa la dice otro coro, como ustedes lo han visto que lo hacemos aquí en la parroquia. Quiero decirles una cosa, nosotros unimos la liturgia de las horas, el rezo de las laudes, en este momento a la Santa Misa, porque es permitido, puede celebrarse la liturgia de las horas dentro de la Sagrada Eucaristía, dentro de la Santa Misa, pero como se los explicaba en los distintos momentos del día, pueden hacerlo sin necesidad de participar de la Eucaristía, es decir, se une la liturgia de las horas con la Eucaristía, puede unirse, pero la oración de la liturgia de las horas, de las laudes, las vísperas y las completas, que son las horas más importantes, se puede hacer en cualquier momento. Ya lo dije, de manera personal, de manera comunitaria, en familia en este momento por la situación, etcétera. Espero que este video les permita a ustedes, y esto que les he explicado, a que entiendan qué hacemos en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Simplemente nos unimos de manera más íntima, tanto en la Eucaristía como en la liturgia de las horas, para alabar al Señor, para hacer oración, para suplicar, para pedir y reconocer la grandeza de Dios. Ojalá no los haya revuelto demasiado, ojalá esto les sirva. Si alguien tiene alguna duda, comuníquense al Facebook de la parroquia, al Messenger de la parroquia, a mi Messenger, y podré explicárselos un poquito. Claro,
Pueden quedar muchas preguntas, seguramente están presentes, pero lo que yo intenté sencillamente es que ustedes sepan qué hacemos junto con la misa en la Eucaristía. Normalmente, cuando la situación es normal, no en este momento, yo rezo en la mañana las laudes personalmente, las otras horas las hago en el momento adecuado. A veces nos cuesta trabajo a los sacerdotes rezar, sí es cierto, pero sepan ustedes que los sacerdotes rezamos siempre por ustedes y por toda la iglesia. En situaciones normales, les decía, yo hago la oración de la mañana personalmente y por la tarde con las hermanas adoratrices perpetuas guadalupanos hago yo las vísperas. A mí personalmente me sirve hacer la oración tanto de las laudes como de las vísperas con la gente, porque yo estoy respondiendo a mi compromiso y a mi promesa sacerdotal de hacer oración por la iglesia. Eso me simplifica, me ayuda y me impulsa a seguir haciendo oración. Ojalá nos unamos ya desde mañana 28, martes 28 de abril, en la liturgia de las horas. Bájenla o bajen alguna de las aplicaciones. Ya luego les indicaré cuál es la más exacta, porque a veces entre aplicaciones y aplicaciones hay alguna pequeña diferencia, pero son las mismas. Ojalá nos unamos y se unan ustedes en familia sin necesidad de unirse a un servidor o a unirse en el momento de la celebración eucarística. Ustedes pueden hacerlo a cualquier hora del día conforme lo que les explicaba, los momentos adecuados para cada hora. La gran ventaja, por ejemplo, de las completas al final de la noche es que se nos brinda un espacio para hacer un examen de conciencia, pedir perdón a Dios de nuestros pecados, pedirle que nos bendiga, que bendiga nuestro sueño, ofrecerle lo que hicimos en el día. Y al día siguiente empezamos con las laudes, el oficio de lectura, con la hora tercia, sexta, nona, las vísperas y nuevamente las completas. Que el Señor los bendiga. Ojalá esto les sirva y les permita unirse a toda la iglesia con la oración oficial, la liturgia de las horas. Que Dios los bendiga.